Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a esta transmisión que tenemos en esta hora para poder compartir junto a usted de un momento de reflexión, de un momento de compañía en la palabra del Señor. Nosotros no podemos comenzar esta actividad sin rogar al Señor que Él sea intermediario en medio nuestro, que Él nos dé gracia, que Él nos dé sabiduría, así que yo le voy a invitar hacia la distancia que usted pueda también acompañarme en esta oración y buscar el rostro del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tú que eres eterno, tú que eres sublime, tú que eres maravilloso, Señor, en esta hora rogamos, pidiendo, clamando, suplicando, Señor amado, de esa sabiduría, de esa ciencia, de esa inteligencia que tú solamente puedes dar, Señor amado. Bendito Dios del cielo, queremos recibir de tu gracia, queremos recibir de tu poder, queremos recibir de tu revelación y nos disponemos, Señor amado, para hacer buena tierra, para, Señor amado, que se deposite la semilla de tu palabra y germine en nuestros corazones, en nuestras vidas. Muchas gracias por esta bendición, muchas gracias por las personas que están también atendiendo a esta transmisión, sea usted atendiendo a su necesidad, a sus vidas, a sus corazones, Señor amado, y en esta hora nos permita a ellos y a mí disfrutar de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te rogamos tu bendición a través de Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. La honra, la gloria y la alabanza siempre ha de ser para el Señor. Le voy a estar invitando que por favor usted sea buscando en su palabra, en su Biblia, en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, desde el verso 49 vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. San Marcos, capítulo 10, verso 49 al 52, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor nos sea bendiciendo a través de esta palabra que hemos podido compartir en esta hora. Sea añadiendo el Señor revelación, gracia, para que podamos desmenuzar, para que podamos desprender desde ella todo lo hermoso, todo lo maravilloso que Dios tiene en esta hora para compartirnos. Y yo quisiera comenzar esta conversación, quisiera conversar con usted y plantear la importancia de esta llamada, que hace Jesús, a la cual hemos visto a este ciego que responde de una manera inmediata, pero hay que mirar quién le está hablando, hay que mirar quién le está llamando, quién le está tocando en esa hora, en su pasar, está tocando a su necesidad, y dice la palabra del Señor que era Jesús. Mire, nosotros hemos sido comisionados a lo largo de la historia, en la palabra del Señor hemos encontrado cómo Jesús comisionó a su pueblo para compartir el Evangelio. Comisionó a sus hijos para que ellos pudieran ir por delante y ir compartiendo estas gratas nuevas de salvación, ir compartiendo estas gratas nuevas que transforman el alma y el corazón de la persona. Y desde esa perspectiva nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, en ese mismo Evangelio, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, yo le quiero leer solamente unos versículos, sin distraerme de la palabra, pero creemos en esta hora que es importante que podamos entender cuál es esta comisión, cuál es esta verdad que tiene Jesús que entregar y que este hombre no dejó pasar. Entonces, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, desde el verso 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que les había visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mensaje que Jesús está comisionando a sus discípulos, el mensaje que Jesús está enviando a sus discípulos, y que en esta hora también nos está comisionando a nosotros como hijos suyos, como su pueblo, como aquellos que hemos escuchado su voz, es un mensaje
que trae salvación. Es un mensaje que trae una condición de necesidad de que Cristo nos salve. ¿Y por qué? Porque hoy día nosotros podemos ver en diferentes situaciones, en diferentes instancias, cómo el Evangelio de Cristo, cómo este Evangelio no se muestra con este poder, no se muestra con esta potencia, no se muestra con esta autoridad, sino que hoy día lo que hemos visto es como una suavización del Evangelio, como un Evangelio más permisivo, un Evangelio donde usted tiene esa necesidad y viene a Dios, y viene a Dios con la necesidad y Dios le restaura, y donde se le predica un evangelio donde le dice tú tienes alguna carencia, alguna necesidad, ven a Dios que Dios te la va a suplir, pero no están hablando de la salvación y del principio que Jesús habló en lo que leímos en Marcos, cuando Jesús ciertamente le entrega la sanidad, pero también le entrega la salvación y lo comisiona a seguirlo. Y entonces lo que hemos leído aquí es la labor que tenemos nosotros en este Evangelio. Y hoy día muchas veces difiere de lo que hoy día estamos viendo en diferentes situaciones donde el plan de salvación de Dios parece buscar o responder a otras necesidades y no parece responder a la necesidad primaria que tiene el hombre y que yo tuve. Por lo tanto, estoy hoy día en las filas del Señor y sé que también usted tiene y que hoy día Dios está permitiendo que pueda escuchar esta palabra. Mire, la necesidad primaria que tenemos nosotros, la necesidad esencial, está ciertamente en la salvación que Cristo ofrece. La necesidad primaria, por sobre la condición de ceguera de este hombre, la condición esencial y primaria era la salvación. Y fue lo que Jesús le ofreció. Dice, tu fe te ha salvado. La salvación es lo que Dios está, a través de Jesús, está ofreciendo, está entregando. Vino a entregar a este mundo y este hombre la recibió, este hombre la aceptó. Por eso que queremos mirar, queremos desprender. Si hoy día lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, mire, usted coloque alguna pregunta en las redes sociales y van a aparecer 20.000 filósofos que le van a decir, haz esto, haz esto otro, haz esto otro, haz esto otro, dando su perspectiva, su mirada. Pero mire, yo no puedo compartir de esa manera, sino que lo que yo le puedo decir es que lo que yo tengo es el mensaje de Dios. No es mi manera de pensar, no es mi manera de solucionar las cosas, no es mi manera de mirar el mundo, sino que es la manera a la forma de Dios, y eso lo tenemos en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podríamos entender entonces la relevancia del mensaje de salvación? ¿Cómo nosotros podríamos entender qué es el Evangelio de salvación? ¿Cómo nosotros podríamos desprender toda esa esencia, toda esa miel que pudiera endulzar nuestra vida? Miremos pues entonces en la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que también podamos estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos y no creeréis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amado amigo, amado hermano, si usted consideraba que las palabras de Jesús eran livianas, con estos versos le quiero decir que el mensaje que Jesús entregó y el mensaje que hoy día nosotros estamos comisionados a entregar es un mensaje de salvación. Es un mensaje que transforma la vida y el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque nos lleva a confrontarnos con nuestra realidad. ¿Y cuál podría ser nuestra realidad? Pues nuestra realidad es que somos frágiles, pues nuestra realidad es que somos pecadores, que estamos muertos en delitos y pecados. Y como muertos en delitos y pecados, que estamos bajo la mirada de un Dios justo, por lo tanto, al emitir juicio, este Dios justo requería de nosotros nuestra condenación. Y el Señor, a través de ese evangelio glorioso, ese evangelio que consta de lo que hemos leído acá, donde dice que Jesús murió por nuestros pecados. Pero ¿cómo? Nosotros tenemos algún pecado, tenemos algún error grave, fatal, letal. Ahí
el primer punto que debemos conversar en esta hora. ¿Sabe? Una de las cosas que se ha ido suavizando a lo largo de la historia, una de las cosas que se ha ido atacando para poder minimizar, suavizar, cambiar, tergiversar, es el efecto del pecado. Porque si la persona que camina por la calle considera que él no tiene fallas, que él no tiene pecado, que él no tiene necesidad, por lo tanto nunca va a requerir de un Salvador. Cuando el hombre está sin una necesidad en su alma y en su cuerpo, no busca quien ayudarle. Si usted no está enfermo, no va al hospital, no va al médico, no busca al médico con ahínco. Más si usted con esta enfermedad que anda dando vuelta, con esta peste, esta hueste que anda dando vuelta de COVID, ciertamente cuando uno tiene los síntomas, la persona se entra en un susto, en una incomodidad y tiende a acudir a los centros médicos para recibir respuestas si está o no enfermo. Pues esa es la misma condición en el espíritu. Esa es la misma condición. ¿Sabe cuál es el problema de esta sociedad? El problema de la sociedad, y que yo también lo tuve en un momento, es que no me daba cuenta del impacto, de la relevancia, de la gravedad del pecado. No me daba cuenta, no era capaz de poder entender que ese pecado me estaba llevando a la muerte, que ese pecado me estaba consumiendo, me estaba carcomiendo. Yo consideraba que no era tan malo, yo consideraba que no era tan terrible, yo consideraba que hacía las cosas más o menos bien, estaba dentro, como uno dice, dentro del estadio. Pero cuando me confronté a esta palabra, a la palabra que yo le estoy diciendo ahora, lo que es el Evangelio del Señor, lo que es las gratas nuevas de salvación, que es la muerte de Cristo. Pero la muerte, ¿por qué? Si Él es justo. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros errores, por mi pecado, fue muerto el Señor. Y eso es lo que realmente a mí me hizo entender que no había nada que yo pudiera hacer. Cuando a mí me pintan, cuando a mí me dibujan un evangelio en donde yo tengo que, en función de algunos hábitos, algunas costumbres, obtener y ser mejor persona, ser un mejor esposo, ser un mejor padre, ser un mejor trabajador, yo digo, ok, he hecho los méritos necesarios, por lo tanto estoy bien, me mantengo con una conciencia tranquila. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo y me dice, tú estabas perdido, tú no tenías esperanza, tú no tenías ninguna opción de salvación, tú naciste ciego y te vas a morir ciego como Bartimeo, ese es el momento donde yo digo, Señor, estoy ciego. Señor, estoy necesitado. Señor, el pecado que está en mí me consume y me mata y me mata y me mata y no me deja salir de acá. ¿Cuántas veces una persona ha dicho, yo voy a dejar estos vicios, yo voy a dejar esta vida, yo voy a cambiar por mi familia? Y lo intenta y cae y vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque nuestro brazo es débil. Por más jóvenes que seamos, nuestro brazo es débil. Más aquel brazo que nunca se tuerce es el brazo de Jehová. Ese brazo que está para sustentar ¿a quién? A quienes reconocen el Evangelio de salvación. Sigamos, por favor, desprendiendo qué es lo que es este Evangelio. Entonces le dice, en el versículo 3, dice, porque primeramente os enseño a sí mismo lo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Todo lo hizo el Señor por amor, conforme a la Escritura. Y que fue sepultado, fue llevado a un lugar de soledad, a un lugar, una vez muerto en la cruz, una vez derramada su sangre en la tierra, fue también llevado a la tierra, para que a través de ese momento, de ese tiempo, de ese espacio, pudiera nosotros tener cabida. Y una vez muerto, una vez sepultado, una vez puesto testimonio, hoy día nosotros podemos mirar, y hay muchas personas que con respeto nosotros le podemos decir que Cristo vive, y ellos tienen sus creencias, sus deidades, sus dioses, en función de personas que han muerto, que sin lugar a dudas fueron hombres grandes o mujeres grandes, sin lugar a dudas existieron y fueron personas encomiables en cuanto a una reputación, pero hoy día están muertos. En cambio Cristo, por eso deja testimonio a través de su sepultura, porque hoy día usted puede visitar, incluso es un centro turístico, van a mirar donde dicen fue sepultado el Señor. A mí no. Verdaderamente, si usted tiene la oportunidad de ir a Israel y conocer ese lugar, qué genial. Pero
A mí no me mueve el conocer dónde estuvo el cuerpo de Cristo, porque yo sé que Cristo hoy día vive y la palabra del Señor me dice que está a la diestra de Dios Padre. Y así como fue sepultado, también al tercer día resucitó. Resucitó para que una vez que ha derramado su sangre como libación, como recompensa, como pago por mi pecado. ¿Por qué como pago? ¿Por qué tenía el Señor que entregar su sangre como pago? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Que si nosotros miramos lo que leíamos en el versículo 3, que nosotros habíamos pecado, entonces conforme a la Escritura, nosotros también teníamos la condenación clarita, establecida. Y esa condenación era la muerte para poder nosotros pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra falta, pagar por nuestras necesidades. Por eso, Cristo, Él se ofreció y vino a morir por nuestras faltas, vino a sufrir por nuestras negligencias, vino a padecer por nuestro pecado, para que hoy día nosotros, a través de ese evangelio, a través de ese poder y esa potencia que tiene el evangelio de Jesucristo, nosotros podamos ser levantados. Mire, no podría el hombre alcanzar algo más grande, más glorioso, que reconocer en Cristo a su Salvador. No podría el hombre, en su juventud, en su experiencia, la mujer en su juventud, en su experiencia, en su beneficio económico, en su trabajo, en su profesión, en su desarrollo, en su vida social, no podría siquiera alcanzar la punta del deleite que significa vernos en pecado, vernos envueltos en pecado, vernos envueltos en lo más bajo de este mundo, y que venga Cristo, el Señor, aquel que es justo, santo, puro, limpio, para morir por nosotros. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado al mundo, que ese hombre fue Adán, así también por un hombre tenía que venir el perdón, la remisión de nuestros pecados. Un hombre que no le costó nada hacer que cayera nuestra humanidad, hacer que cayéramos en esta condición de pecado, más para poder sacarnos de esa condición, levantarnos nuevamente a una relación con Dios, era imposible que un hombre común y silvestre lo hiciera. Por eso, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre y venir a padecer por nosotros, venir a morir por nosotros, ejecutar la palabra, como decía ahí, conforme a la Escritura, ejecutar la Escritura en su perfección, para que nosotros podamos hoy día poder estar compartiendo estas gratas nuevas de salvación. Poder hoy día yo estar parado frente a usted ya en una condición diferente, en una condición de salvado, para que usted también pueda abrir su corazón y pueda compartir de esta alegría que yo siento en mi vida al tener a Cristo en mi corazón, para que usted también pueda sentir que el Señor está atendiendo a su necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Pues ciertamente el de conocer de este evangelio glorioso, el de conocer de este evangelio maravilloso. Mire, no podemos nosotros hacer oído sordo o una vista gorda de todo lo que implica el pecado en nuestra vida. El pecado nos avergüenza, el pecado no es simpático, el pecado no es ameno, el pecado no es liviano, el pecado nos distancia, nos aleja de Dios. Por eso que el Señor, a través de su evangelio, nos quita esa carga para decirnos que somos salvados, para decirnos que somos limpiados, para decirnos que somos justificados y santificados en Él. Pero esto nosotros no podríamos desprenderlo si no llevamos nuestra vida a la condición de este hombre. No podríamos jamás llegar a entender si nosotros no estamos como este hombre, que cuando escucha que va pasando Jesús por ahí, dice que empieza a gritar como desesperado. ¿Ya? Empieza a clamar y a reconocer que quien iba por ahí era el Mesías, porque dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa declaración está colocando a Cristo como el Mesías, está colocando a Cristo como lo que es, como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestras almas. Por eso es que este hombre pudo tener esta bendición gloriosa de alcanzar la salvación. Querido amigo, querido hermano que está viendo esta transmisión, ya veíamos
ya veíamos que el hombre por sí solo no puede. Ya veíamos que Adán fue un hombre creado a la imagen de Dios, mas no pudo mantenerse porque los deseos de su carne lo llevaron. Nosotros vimos a lo largo de la historia, desde Adán, cómo el pecado fue entrando, hasta que Dios dice, el pecado está de continuo en el corazón del hombre. El pecado está arraigado en el corazón del hombre. Y ahí viene Cristo para mostrarnos que la salvación no estaba en nosotros, sino que la salvación estaba en Él. Porque Dios, a través de su Hijo, nos prestó esta salvación gloriosa. Para que nosotros, que hoy día, que hemos aprendido a mirar, ya no superficialmente, porque si usted está mirando estas transmisiones es porque quiere mirar el mundo de manera diferente, porque una mirada superficial, una mirada liviana, es la que hoy día usted puede encontrar. ¿Y cuántas personas no están en esa perspectiva que hoy día le ha sido beneficioso el poder estar con este distanciamiento? Porque en definitiva pueden vivir un evangelio en donde escuchan lo que gustan, miran lo que quieren. No hay quien les esté hablando una verdad divina, sino que simplemente, si me agrada, lo veo; si no me agrada, me distancio. Pues el Señor quiere en esta hora que usted no se distancie, a pesar de que este mensaje puede no ser tan agradable, puede no ser de tanto beneficio, porque lo que estamos tratando de plantearle aquí adelante es que la salvación o la acción de Cristo es para salvación o para condenación del alma. Depende de usted cómo quiere actuar ante la pasada de Jesús. Depende de usted cómo quiere comportarse ante la pasada de Jesús. Si quiere mirar su vida y dejar pasar su vida como estaba, en la condición que estaba, sin considerar, porque al no tener la vista, no consideraba qué cosas estaba perdiendo, mas él entendía que no quería permanecer en esa condición de mendigo, mas él entendía que no quería permanecer en esa condición de arrastrado, no quería estar pidiendo limosnas y migajas. ¿Cuántas veces no hay personas que buscan a través de unos mensajes que sean agradables a sus oídos? Mire, hay muchas personas que buscan alimentarse con palabras que sean beneficiosas para sus oídos. Buscan alimentarse con palabras que les digan: ten ánimo, ten confianza, tú puedes, tú eres grande, tú lo puedes todo, no hay obstáculo para ti. Si te esfuerzas vas a ser un vencedor, vas a ser un guerrero. Ciertamente la persona que se esfuerza tendrá recompensa, pero eso es en el ámbito terrenal. Pero cuando estamos en una necesidad espiritual, no hay alternativa. Es Cristo, es Cristo, es Cristo la única alternativa a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso, querido amigo, querido vecino, queremos contarle que este Jesús que estaba pasando en ese entonces por ese lugar, y que este ciego pudo escuchar que iba pasando el Mesías, que escuchó que iba pasando Jesús, el Hijo de David, él gritó para poder recibir del Señor misericordia. Tenga usted hoy día confianza, tenga usted hoy día certeza de que Dios, a través de su palabra, a través de su mover, a través de su espíritu, no necesita una condición física, sino que necesita un corazón dispuesto, un corazón que reconozca su condición, que reconozca su estado y que diga: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, restáurame, Señor, levántame, Señor, sáname, porque como estoy no puedo, porque como estoy no me veo digno, porque como estoy ya no me miro en justicia como me miraba antes, sino que ahora me veo inmundo, me veo sucio, me veo desgarbado, me veo sin amor propio. Pues esa es la condición que quiere este mundo, esta es la condición que quiere el pecado en su vida: verlo desgarbado, verlo desasiado, verlo humillado, verlo con la mirada en el suelo. Mas Cristo viene a restaurarnos, mas Cristo viene a levantarnos. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El Señor ha venido, el Señor está para que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna que Él ofrece a través de su Evangelio. Y ahora que hemos podido mirar el poder, la potencia que tiene la palabra de Jesús, hemos podido mirar el poder y la gracia que tiene con su palabra, nosotros hoy día podemos entender, podemos comprender
cuál era la importancia cuando Jesús le dice que le llama y le dice que viniera a él, y entonces las personas le comunican y le dicen: hey tú, ten confianza, levántate, te llama, le dicen. Y él, de inmediato, no lo pensó dos veces, porque era lo que anhelaba su alma, salir de esa condición. Dice que tiró las frazadas, tiró las mantas que tenía y se levantó, se restauró para ir donde estaba Jesús. El Señor nos sea bendiciendo. Su palabra en esta hora nos quiere hablar de que Dios quiere levantarnos de la condición donde estemos, de la condición en la que estemos, del estado en que estemos. No importa, porque el Señor fue su obra tan gloriosa que no hay nada en que el Señor pueda decir: no lo considero. Mire usted, Jesús va pasando por ese lugar y nadie más vio a este mendigo, nadie más vio a este ciego, solamente Jesús. Incluso lo querían callar, lo querían silenciar para que no molestara al maestro, pero Jesús lo miró con atención y lo llamó para restaurarlo. Y le dicen: ten confianza. Lo primero que cada uno de nosotros debemos tener en esta hora, no importa cuál sea su estado, no importa cuál sea su condición, no importa lo que incluso su conciencia o su mente le diga: no vayas a Jesús, no eres digno, no tienes lo necesario, no tienes la fuerza de voluntad. No importa lo que su mente, su subconsciente o quizás las personas que están a su alrededor le puedan decir. Solamente usted tiene que mirar su condición y decir: aquí está mi salida. Es Cristo mi salida. Es el Señor que va pasando, quien tiene respuesta a mi necesidad, quien me puede levantar, quien me puede restaurar y quien me puede dar una dirección a mi vida diferente. Levantándose, acudió a la llamada. El Señor en esta hora, a través de su palabra, a través de este mensaje, quiere también restaurar su vida. Quiere también levantarle a usted, quiere también alentarle, quiere también darle un propósito a su vida. Porque dice la palabra del Señor que yendo donde Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a Jesús, el mensaje no es un mensaje superficial donde debemos de alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos y luego seguimos por nuestro camino. El mensaje donde Jesús sale a nuestro encuentro es un mensaje para salvarnos, para salvarle a usted y para salvarme a mí, para traernos a una nueva vida, a una vida ya digna, a una vida ya honrosa, a una vida donde ya dejamos las migajas para poder compartir con el Señor estrechamente. Porque este hombre dice que se levantó y le siguió en el Evangelio, le siguió en el camino a Jesús. Fue uno más de los que acompañó a Jesús en todo su andar, en todo su caminar por esa región y por quizás muchos otros lugares. Por eso en esta hora el Señor nos sea bendiciendo y el Señor nos permita a nosotros acudir al llamado de Cristo de acción inmediata. No podemos pensar siquiera que si resolviéramos nuestros asuntos podríamos venir a Jesús. Mire, a mí me asombra cómo este hombre no lo pensó dos veces. Usted podría decir: ok, no tenía más, no tenía de qué aferrarse. Es así, porque es así como nosotros nos vemos en nuestra condición y podemos ir en libertad a Jesús. Me recuerdo de una historia de un joven rico que viene donde Jesús y le dice: maestro, desde joven he guardado los mandamientos, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira, lo contempla y él con una sonrisa, quizás con un rostro radiante, como un hombre íntegro, como un joven prometedor, como cualquiera diría: sé uno de mis discípulos, sé uno de los que aconseje a los otros jóvenes, sé uno de los que se una conmigo y te haré grande, te haré próspero, te haré intachable como ya te veo. Pero no, Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la palabra del Señor que este hombre miró todo lo que tenía, toda su riqueza, y consideró que no podía hacer eso. Consideró que no podía porque lo que tenía, lo que iba a perder era muchísimo, lo que iba a perder era demasiado para seguir al Señor. Dios nos libre de ese pensamiento, porque la oportunidad que tuvo nos queda a nosotros como testimonio de lo que no hay que hacer. En cambio, lo que hizo este pobre mendigo, en cambio lo que hizo este pobre ciego,
nos queda de testimonio lo que sí nosotros debemos hacer. Debemos levantarnos, debemos tomarnos de la palabra del Señor, porque si el Maestro nos llama no es para reírse de nosotros, ni para darnos una falsa expectativa, es para darnos un propósito, una orientación, responder a nuestra necesidad y para que nosotros caminemos con Él. Esa es la labor, esa es la misión, ese es el propósito, esa es la bondad que tiene Dios. No importa lo que usted tenga en su bolsillo o a su alrededor. Lo importante es que usted muestre en su corazón la necesidad de un Salvador, la necesidad de que Él le sane y que Él le dé una nueva vida. Acción inmediata para buscar al Señor, acción inmediata para seguirle, acción inmediata para declarar su necesidad ante el Señor, acción inmediata para declarar su condición. Mire, es importante que nosotros podamos entender eso, porque si no, siempre estaremos mirando que para nosotros no es el Evangelio, porque nosotros no estamos tan necesitados. Pues en esta hora, yo le quiero decir, desde mi experiencia, que yo no podía siquiera sostenerme ante el Señor cuando reconocí esto. No podía siquiera sostenerme ante el Señor cuando me di cuenta de la falta, de los errores, de los pecados, de la inmundicia de mi mente y de mi corazón. Para que hoy día yo no le puedo decir, yo vivo libre de pecado, no tengo nada, pero el Señor me está enseñando en el camino, me está perfeccionando en el camino, me está llevando en el camino para un día presentarme ya a la imagen de Dios. Y yo también le invito para que usted sea también de los que busca con un corazón deseoso que el Señor le enseñe, que el Señor le instruya, que el Señor le mueva, que el Señor le eduque, le capacite, para que así día a día usted pueda ir avanzando en este Evangelio glorioso. No hay nada más hermoso que el Evangelio de salvación. No hay nada más bello que este Evangelio que cambia la vida y el corazón del hombre para traernos a una esperanza viva, donde no importa si fuimos ricos o pobres, lo importante es que vamos de la mano del Señor a esta salvación gloriosa en su presencia. Dios nos sea bendiciendo. Hay que tener esta acción inmediata que tuvo este ciego, hay que tener esta acción inmediata de entender que si Dios está con nosotros, nosotros lo tenemos todo y no hay nada que nos falte. Porque el Señor vino a suplir todas nuestras carencias, pero partiendo por lo más importante, que es nuestra carencia de salvación, nuestra condición de pecado, para ser transformado a una condición de salvados, de salvación y de vida eterna. Hoy hay muchas personas que están buscando a Jesús de una u otra manera. Pues yo no puedo decirle, sigue por tu manera, sigue por tu camino. Todos los caminos, como dice un dicho, todos los caminos llegan a Roma. No todos los caminos llegan a Jesús. No todos los caminos llegan a la salvación. Dice la palabra del Señor a través de mismo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que yo le he compartido en esta hora es que Él es el único que tiene el Evangelio de salvación. Él es el único en el cual nosotros podamos decir, tengo una alternativa, tengo un auxilio, tengo una respuesta a mi necesidad, como lo encontró este hombre ciego, que cuando escuchó no hubo quien lo parara. Así sea con usted, conmigo, para que día a día estemos buscando el rostro del Señor, para que día a día estemos anhelando el Evangelio Santo, para que día a día podamos ir conociendo un poco más de este Cristo tan glorioso, que puso una semilla que hoy día está germinando en nuestros corazones y que quiere colocar también en su corazón una semilla que germine al 100, al 60 y al 30 por uno, para que dé mucho fruto y pueda gozarse de todo lo que el Señor está colocando en su vida. Dios nos sea bendiciendo. Dios nos permita, a través de lo que hemos podido compartir, a través de lo que hemos podido entregar en esta hora, poder entender que el Señor no requiere méritos, que el Señor no requiere condiciones, solo busca un corazón quebrantado, que mire su condición y que lo encuentre a Él como su Mesías y como su Salvador. Dios nos sea bendiciendo. Yo le voy a invitar que usted me pueda acompañar en una oración para agradecer, para reconocer en el Señor todo lo que Él nos ha enseñado en esta hora. Le pido que pasemos a orar a la presencia del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias le damos, Señor. Infinitas gracias, bendito Dios, porque
Llegó a nuestros oídos el que tú ibas pasando, porque tú pasaste por donde nosotros estábamos para que pudiéramos nosotros encontrar en ti salvación. Dice la palabra del Señor que no había nadie que te buscara, que no había nadie que anhelara de ti, sino que tú saliste a nuestro encuentro para colocar esa necesidad, Señor amado. Y en esta hora hemos podido, Señor amado, compartir un momento de esta obra que hizo este ciego tan gloriosa al ponerte a ti como su Salvador, y tú no solamente recobraste la vista de este hombre, sino que lo diste lo más importante, que es la salvación. A través de tu evangelio nosotros hemos alcanzado salvación, y a través de tu evangelio nosotros también tenemos que compartirlo con aquellos que lo necesitan, para que también puedan ser unos salvados en ti. Te agradecemos y te bendecimos y te damos gracias en esta hora por Cristo nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. El Señor les sea bendiciendo grandemente. Pueda usted ser bendecido de parte del Señor en todo lo que resta de la semana, y nos estamos compartiendo nuevamente del consejo de la palabra del Señor el día domingo. Dios le bendiga.